Bueno, pues básicamente lo que vamos a hacer es hablar de TORCH y vamos a hablar de las manifestaciones del sistema nervioso central. No vamos a englobar todas las características que estas manifiestan porque vamos a centrarnos solamente en un ámbito. Entonces me voy a restringir básicamente a sistema nervioso central. De ahí que las infecciones congénitas del sistema nervioso central son una causa importante de morbilidad y de mortalidad. Y es tarea, en este caso del radiólogo, identificar qué manifestaciones intracerebrales hay y poderlas englobar en un espectro para poder dar un diagnóstico. Entonces, no solamente dar un diagnóstico, sino que lo que buscamos básicamente es identificar o tratarnos de acercar lo más posible a qué patógeno es el que está condicionando esas manifestaciones en ese menor. Entonces, vamos a hablar específicamente de estas. Estas solo como forma de resumen, siempre al final se las dejo para que las lean o las compartan. Dentro de los objetivos, básicamente, vamos a hablar sobre el significado del acrónimo de TORCH, enumerar las enfermedades congénitas relacionadas con el síndrome. No vamos a hablar de todas porque son muchas, entonces vamos a enumerar las principales y hablar un poquito sobre ellas, la epidemiología, las manifestaciones de ellas y las características de los hallazgos más importantes del sistema nervioso central, y les voy a dejar al final un cuadro sinóptico, un cuadro más didáctico sobre las diferencias que pueden haber entre cada una de ellas para que sea más fácil de reconocer cuando ustedes estén ante uno de estos tipos de estudios. Entonces, el acrónimo de TORCH se introdujo aproximadamente para 1971. Entonces, lo que se buscó en este caso fue englobar una serie de manifestaciones clínicas y radiológicas que estaban escritas en un estirpe de pacientes, tanto ligadas a la madre como ligadas al feto. Entonces, estos pacientes tenían varias similitudes en relación a las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, en las madres estaban relacionadas con un rash y en los niños tenían diferentes manifestaciones principalmente regadas a calcificaciones en los estudios de imagen o grados diferentes de oftalmopatías. Podían tener cataratas, microftalmias, corioretinitis. Entonces, estas características que las englobaban ayudó a hacer una nueva clasificación y englobar a todas estas estirpas en una sola, y a eso se determinó TORCH. Inicialmente se determinó las dos primeras letras para toxoplasma, la R para rubiola, la C para citomegalovirus, la H para el virus del herpes simple. Posteriormente, lo que se introdujo fue que se dividió la O y se agregó un término de otros, que es el que podemos ver aquí, para englobar la sífilis, virus de la varicela zoster, enterovirus, el B24, que es el de la inmunodeficiencia humana, y las otras letras conservaron la misma caracterización. Y ya con el advenimiento de otras entidades víricas, como el Zika, entonces se agregó el Zika al término de otros y es las revisiones que vamos a hacer. Les coloco en amarillo los que voy a aportar y vamos a caracterizar en esta clase. En este caso va a ser toxoplasma, citomegalovirus, el virus del herpes simple, estas dos últimas principalmente por las afectaciones a nivel de la sustancia blanca y que las podemos determinar en estudios de resonancia magnética, y por último Zika, que vamos a dar una revisión rápida de cada una de ellas. Entonces, en relación a cuándo se adquirió la enfermedad, es uno de los parámetros más importantes que hay que determinar. No es lo mismo un paciente que adquirió la enfermedad en el tercer trimestre a un paciente que la adquirió en el primer trimestre del embarazo. Entonces, hay dos formas de adquirir en este caso la competencia de esta clase va a ser en la vida intrauterina o la vida extrauterina. Y la vida intrauterina la vamos a dividir trimestralmente, como lo hemos caracterizado en casi todos nuestros estudios, tanto ecográficos y en los pacientes que vamos a analizar por estudios de tomografía, por estudios de resonancia específicamente intraútero, en el primer trimestre, en el segundo y en el tercero. Y en la vida extrauterina, principalmente durante el momento del parto y en el posparto. Entonces, de estos, el más importante y al que le vamos a dar más énfasis siempre va a ser el primer trimestre. ¿Por qué? Porque es aquí donde vamos a tener las mayores anomalías en el sistema nervioso central, y no solamente en el sistema nervioso central, podemos tener grados variables ligados a hepatosplenomegalia, a calcificaciones hepáticas, a hidrox, que puede llevar a muerte al paciente. Entonces, miremos que es una gran gama de manifestaciones que están relacionadas a estas estirpes. Entonces, sí es importante porque puede llevar a la muerte al paciente. Entonces, esas son uno de los parámetros primeros que hay que identificar. Otro parámetro importante que hay que identificar es en relación a la carga viral, que les voy a hablar un poquito más adelante de ellos. Entonces, en relación a los factores asociados a las manifestaciones clínicas, ¿qué es lo que tenemos que ver? Primero,
El efecto del patógeno sobre la organogénesis es uno de los primeros parámetros que hay que identificar. El otro, y es uno de los más importantes, cuándo se adquirió la enfermedad, en qué semana gestacional, la presencia o la ausencia de la inmunidad materna. Esto va a estar relacionado principalmente a una carga viral importante y la respuesta al huésped en relación a esa carga viral. Entonces, porque no es lo mismo un paciente que tenga una inmunidad baja, porque la respuesta al agente externo va a ser muy diferente a una persona que esté dentro de sus niveles idóneos. Y cómo se adquirió esa enfermedad. Entonces, todo esto lo vamos a englobar para poder caracterizar la enfermedad. Entonces, rápidamente les voy a hablar o los principales parámetros en relación a estas enfermedades. La toxoplasmosis sí es una enfermedad que es frecuente en nuestro medio. ¿Por qué? Porque dependiendo del lugar donde nos encontremos, por ejemplo, en países subdesarrollados, la prevalencia de la enfermedad, que van a ser los casos viejos y los casos nuevos, es muy alta. Entonces, por ende, a mayor prevalencia de la enfermedad, las manifestaciones clínicas de estos pacientes van a ser menos. A diferencia de un lugar que no sea endémico, las manifestaciones pueden ser más marcadas, pero la probabilidad de que yo me infecte va a ser menos. Por ende, en todos los países subdesarrollados, la prevalencia de la enfermedad, en este caso a toxoplasmosis, por la forma de la transmisión, que ya les voy a explicar, es muy alta. Entonces, la mortalidad es muy baja. Se considera que aproximadamente solo el 12% de los pacientes van a estar sintomáticos y estos se pueden complicar. Pero dependiendo de cuándo se quiera la enfermedad, vamos a tener grados variables de discapacidad ligadas a alteraciones intelectuales, convulsiones, pacientes espásticos o parálisis en el lactante. Entonces, todos estos parámetros hay que considerarlos al momento de caracterizar esta enfermedad. Ahora, la toxoplasmosis es ocasionada por el Toxoplasma gondii. Este es un parásito, es un protozoo, intracelular obligatorio. Esto es una de las características principales, es del filum apicomplexa. Y generalmente va a estar o se va a desarrollar principalmente o se va a contagiar la persona por comer carne que esté contaminada o poco cocinada, o va a ser el contacto directo con quistes por medio de las heces de los gatos, y ahí que el gato, esta enfermedad va a infectar tanto a animales como a humanos. Entonces, la forma de transmisión, y aquí les comparto la foto de mi gatito, la forma de adquisición de la enfermedad va a ser por este medio para la paciente embarazada. Se dice que la enfermedad la vamos a encontrar en 1 de cada 1000 recién nacidos vivos, y es un parámetro importante que les había comentado, que solamente una minoría va a manifestar las manifestaciones clínicas, va a tener manifestaciones clínicas, un 75% van a ser pacientes asintomáticos. En nuestro medio, la prevalencia de la enfermedad va a oscilar aproximadamente un 80 a un 90%, por eso es que no hay tantas manifestaciones, y más con nuestro sistema de salud no hay tantas manifestaciones de la enfermedad, pero sí pueden existir. Y solamente un 10% pueden llegar a tener manifestaciones graves, y son aquellos que adquirieron la enfermedad principalmente en los primeros trimestres. Entonces, ya les había comentado que dependiendo del trimestre en el que se dé la enfermedad, así van a ser las manifestaciones. Estas van a ser inversamente proporcional a cómo las identifiquemos. Por ejemplo, si la enfermedad se transmitió durante el primer trimestre, generalmente es un embarazo que no va a llegar a término. Entonces va a desarrollar o va a concluir en un aborto y por ende una muerte fetal. Un aborto o una muerte fetal, dependiendo de cuántas semanas estemos en ese momento. Ahora, si estamos en el segundo trimestre, podemos tener grados variables de manifestaciones que van a ir desde coriorretinitis. La coriorretinitis es una de las manifestaciones más importantes en toxoplasma, la microcefalia y la discapacidad intelectual. Ya en el tercer trimestre, las manifestaciones no son tan importantes, no van a dejar tantas secuelas en el paciente, que van a estar ligadas a grados de hepatosplenomegalia, a calcificaciones cerebrales que después se van a ir modificando, estas calcificaciones distróficas, hasta ir evolucionando. Pero no va a llevar a una mortalidad tan alta como las que se adquieren durante el primer trimestre, o las secuelas que pueden dejar una infección durante el segundo trimestre. Entonces, estos son parámetros importantes que hay que tomar en cuenta. Ahora, se habla de una triada,
Y hay varias bibliografías que mencionaban una triada ligada a toxoplasma, principalmente la hidrocefalia, la corioretinitis y las calcificaciones intracerebrales. Y de estas tres, las dos más importantes van a ser la hidrocefalia y la corioretinitis. Se dice que aproximadamente del 80 al 85% de los pacientes con toxoplasma van a estar ligados a corioretinitis. El otro porcentaje va a ser la hidrocefalia y una minoría de los casos van a presentar calcificaciones intracraneales. Ahora, no es una triada que se comporta igual o similar en las tres manifestaciones. Hay un estudio que reportaba que de 125 pacientes que se estudiaron, que sí tenían positivo por toxoplasma, solamente un 80% tenía corioretinitis, un 27% estaba ligado a calcificaciones y solamente un 14% estaba ligado a hidrocefalia. Entonces no miremos que sea absoluto y que en todos estos pacientes tenemos que encontrar esta triada. La más importante, y hago énfasis en esta, va a ser la corioretinitis, y es una hidrocefalia que al final va a llevar como secuela una disminución del parénquima cerebral y sí va a afectar la vida de ese paciente. Entonces, pero la más importante de estos es la corioretinitis. Hablando básicamente de las características de estas calcificaciones, y aquí les coloco un ejemplo para caracterizarlo más fácil, son calcificaciones que una de las características, y se los voy a recalcar, son de distribución difusa, no tienen un área de predilección específica, son calcificaciones gruesas, de forma de aspecto distrófico. Entonces, ¿cómo las podemos saber aquí? Aquí las podemos ver en una disposición periventricular, pero no solamente podemos verlas ahí, también se adquieren una forma cortical o siguiendo la corteza. Entonces, como las podemos ejemplificar en este diagrama. Entonces, con el paso del tiempo, estas calcificaciones se pueden ir modificando y adquiriendo de un aspecto distrófico a un aspecto un poco más lineal, dependiendo de cómo va a ser la afectación a ese parénquima residual o cómo va a ser la hidrocefalia que nosotros tengamos secundarias a la enfermedad. Todo va a depender de cuándo se adquirió la enfermedad. Por ejemplo, aquí les presento un caso de un paciente. El estudio se hizo a un día de vida. Es una tomografía cerebral en fase simple, en este plano de adquisición axial, de un paciente que tenía una infección positiva por toxoplasma durante el segundo trimestre del embarazo. Entonces, recalco esto. Entonces, ¿cuáles entidades estaban regados al segundo trimestre del embarazo? Básicamente la triada, cuadros de corioretinitis, ventriculomegalia o calcificaciones. Entonces las calcificaciones las podemos identificar francamente en este estudio de este paciente, de esta niña, que también tenía dilatación importante del sistema ventricular de forma bilateral, a predominio de las regiones occipitales. Entonces podemos ver que esta es simétrica y bilateral, y podemos ver calcificaciones que también se disponen a nivel de la corteza. Aquí las ejemplifico, las señalo para que las puedan diferenciar o para que las puedan identificar. Entonces, estos son parámetros que hay que tomar en cuenta. Ahora, si yo tengo un paciente que adquirió la enfermedad menor de 20 semanas, generalmente ese paciente va a presentar hidrocefalia y por ende una disminución del volumen que va a llevar a grados de porencefalia o calcificaciones gruesas. Ahora, si yo tengo un paciente que adquirió la enfermedad en la mitad del segundo trimestre, sí voy a tener grados de hidrocefalia y calcificaciones, pero menos marcados que las del primer trimestre. Ahora, si yo tengo un paciente en la segunda mitad del segundo trimestre, entonces es muy raro que este paciente vaya a manifestar grados de hidrocefalia. Entonces, miremos de que la gravedad del cuadro clínico va a estar relacionado íntimamente con en el momento en el que se manifestó la enfermedad. Este es un parámetro importante para poderlo diferenciar, por ejemplo, de una hidrocefalia secundaria a citomegalovirus, que la hidrocefalia no es tan severa como la que nosotros miramos en toxoplasma. Y estas anormalidades, sí podemos tener anomalías de la migración en estos pacientes, pero no es tan frecuente. Entonces, es más frecuente que nosotros lo miremos en pacientes con citomegalovirus. Entonces, aquí les ejemplifico otro paciente, son dos estudios, un estudio de resonancia magnética este es post-mortem, y un estudio, una ecografía intraútero de una mujer de 31 años a las 29 semanas gestacionales. Entonces vamos a ver características específicas de la enfermedad con este ejemplo. Entonces, uno de los parámetros o uno de los hallazgos más importantes que cuando yo miro esta imagen es una imagen nodular. Entonces, esta imagen nodular que tiene alta ecogenicidad o que es hiperecoica, es uno de los parámetros más importantes, además de este aspecto
irregular, amorfo a nivel de la corteza. Y la disposición de estos giros da la apariencia como que fueran en dientes de sierra. Si ustedes se fijan, no es un patrón normal a nivel de los giros. Entonces, de ahí hay que ir pensando que este paciente puede estar ligado a un cuadro sindrómico y que sea una polimicrogiria ligado a una imagen nodular periventricular. Entonces, al final, al paciente se le realiza post-mortem un estudio de resonancia magnética en el cual esa imagen nodular de bordes definidos, ecogénica que nosotros mirábamos en ese estudio inicial, correspondía a un área de calcificación periventricular. Y además de los hallazgos que nosotros miramos a nivel de la corteza y de los giros y la disposición de esto, nosotros podemos ver alteraciones a nivel de la sustancia blanca, que se van a caracterizar por hiperintensidades periventriculares bilaterales, como las podemos ver aquí, y áreas de calcificación de la corteza que no eran tan evidentes en el estudio inicial y era por el tamaño de estas calcificaciones, a excepción de la imagen nodular. ¿Qué corresponde a ese nódulo? Ese nódulo en un paciente con toxoplasmosis, las calcificaciones se van a relacionar principalmente a un área focal de necrosis. Si nosotros tenemos un área focal de necrosis, se va a manifestar como al final, la secuela va a ser formación de calcificaciones puntiformes que se van a agrupar en esa área de necrosis específica y va a dar la imagen de un nódulo, o va a dar la impresión de un nódulo, y va a ser por la agrupación de esa área de necrosis focal que nosotros tenemos en este estudio. Lo podemos ver aquí y lo podemos ver aquí francamente, aparte de las otras calcificaciones que nosotros miramos a nivel de la corteza. Citomegalovirus rápidamente. Entonces, los hallazgos neurológicos de citomegalovirus son muy importantes, son muy ricos de caracterizar, y las calcificaciones intracraneales, en este caso, sí es un factor más importante de la toxoplasma, y está ligado principalmente a dónde hace la siembra el citomegalovirus, que ya les dejé un diagrama para que lo podamos ejemplificar más fácil y lo puedan digerir de una manera más idónea. Entonces, la afectación que tiene citomegalovirus a la sustancia blanca, y es por la pobre mineralización que al final va a desencadenar, sí es otro hallazgo importante que hay que hablar, y estos pacientes al final pueden sufrir un retraso en el desarrollo neurológico, que si nosotros tenemos esas manifestaciones en un paciente que, a pesar de que en la primera semana de vida no tuvo manifestaciones y en el siguiente tiempo no tiene un desarrollo neurológico adecuado, nosotros sí podemos llegar a sospechar, este es un paciente que según estas manifestaciones puede tener un cuadro sindrómico similar a citomegalovirus. Entonces, ya les había mencionado que dependiendo de la enfermedad, esta generalmente no tiene manifestaciones tan graves, exceptuando estos dos grupos: un paciente inmunocomprometido y un paciente que adquirió la enfermedad en el periodo de desarrollo fetal. Entonces, estos son los dos grupos más importantes que hay que valorar en la infección por citomegalovirus. Ahora, es un virus DNA, es de la familia Herpesviridae. Se considera que es la causa más común de infección congénita, aún e incluso más frecuente que la mayoría de los defectos del nacimiento. Por ejemplo, en un paciente con síndrome de Down o un paciente con espina bífida, se considera que este es más frecuente que esos hallazgos. Y el riesgo de la transmisión vertical se incrementa con el avance de la gestación. Ahora, sí es más frecuente que yo llegue a adquirir la enfermedad en etapas más avanzadas, pero las manifestaciones de la enfermedad van a ser más marcadas y más severas en un paciente que adquirió la enfermedad en el primer trimestre. Seguimos el mismo cuadro de toxoplasma en relación a este parámetro estadístico. Ahora, se considera que es la primera causa de hipoacusia neurosensorial no genética, y está ligado, y es una de las principales causas de discapacidad en el paciente pediátrica relacionado con retraso mental. Se dice que aproximadamente de 1.5 a 1.3% de todos los nacidos vivos y solamente un 10% de los fetos van a ser sintomáticos al nacer. Por eso es importante darle seguimiento, igual que los pacientes con herpes. Entonces, dependiendo de la carga viral o la replicación de este virus, así va a ser la afectación al área vestibular, al área coclear. Entonces, dependiendo de esa carga, nosotros podemos tener un niño que tenga una hipoacusia o una disminución en la audición solamente de un oído, por ejemplo,
y a diferentes grados decibelios o afectación, a un niño que dependiendo de la carga viral lo puede llevar a una sordera total, a una sordera bilateral, y que este paciente no se pueda recuperar. Entonces, representa aproximadamente el 25% de los casos de sordera infantil. Entonces, nosotros miremos que el citomegalovirus sí es importante. Ahora, ¿qué es lo que hace en este caso el citomegalovirus? El virus lo que hace es una siembra a nivel de los plexos coroideos, por ende afecta el área del epéndimo, la matriz germinal o el endotelio capilar. Si nosotros tenemos un daño a nivel de la matriz germinal, entonces, por ende, va a haber una interrupción a nivel de la migración neuronal. Ustedes recuerdan la imagen en la cual se va alargando y va viéndose migración hasta las áreas corticales. Entonces, eso no va a estar presente y por ende vamos a tener malformaciones de desarrollo que van a estar ligados con agirias, polimicrogirias, podemos tener grados diferentes de esquistoencefalia, no son tan frecuentes, pero pueden haber. Y si nosotros tenemos un daño al endotelio capilar, ese paciente puede desarrollar trombosis, por ende isquemia, y por ende vamos a tener áreas quísticas secuelares a las áreas de isquemia que dejó la afectación en esta enfermedad. Ahora, de las anomalías que nosotros podemos evidenciar por imagen, vamos a tener, ya les había mencionado el daño que tenía la matriz germinal, entonces, por ende, las enfermedades que les acabo de mencionar las podemos ver. No es frecuente encontrar esquistoencefalias, pero sí lo podemos ver, entonces hay que considerarlo. Son más frecuentes las angirias y las polimicrogirias, entonces estas hay que relacionarles más. Esas circunvoluciones anchas, gruesas, asociadas a la corteza delgada, que son las paquigirias, también hay que considerarlas. Hay afectaciones a fosa posterior y vamos a tener grados variables de hipoplasia cerebelosa. Y afectaciones de la sustancia blanca. Las afectaciones de la sustancia blanca principalmente van a ser en aquellos pacientes que hayan adquirido la enfermedad en el segundo y en el tercer trimestre. Y es por esa afectación o el desarrollo o falta de la mineralización a este nivel. La ventriculomegalia, como asociada, va a llevar a una disminución del parénquima cerebral. Ojo, no es tan marcado como toxoplasma, pero hay que considerarlo. Y las calcificaciones cerebrales, que es un parámetro importante que hay que caracterizar. Si nosotros tenemos un área de injuria a nivel de la matriz germinal, entonces, por ende, las calcificaciones más frecuentes van a ser periventriculares y es por el área de afectación. ¿Por qué? Porque si al final hay una lesión del endotelio que me va a llevar a una isquemia, la secuela va a estar periventricular o va a estar adyacente a ese nivel. Entonces vamos a tener múltiples calcificaciones periventriculares o áreas quísticas periventriculares que se encuentran en estos planos. Entonces hay que tomarlos en cuenta. Aquí les comparto, un estudio de ecografía en un abordaje transvaginal de una paciente de 22 semanas gestacionales. Este es una adquisición o una visualización a nivel craneal. Esa es una proyección sagital, ambos son sagitales, en el cual podemos ver unas irregularidades en la ecogenicidad a nivel periventricular posterior con formaciones quísticas que se disponen a este nivel. Y si nosotros evaluamos este estudio también sagital, en nivel de fosa posterior, podemos ver que esta fosa posterior es más amplia, si tiene valores mayores de 10 milímetros, nosotros podemos decir de que no es una cisterna magna prominente, un cuarto ventrículo que es un poco amplio y un cerebelo que es hipoplásico. Entonces, ojo, porque este paciente tiene 22 semanas gestacionales, entonces aún está en periodo borderline para nosotros hablar de anomalías de fosa posterior por ecografía. Entonces hay que darle seguimiento a estos pacientes, ya sea por ecografía o estudios de resonancia magnética, que en otros estudios realizan más estudios de resonancia magnética intraútero. En este segundo paciente, en un feto de 29 semanas gestacionales, nosotros podemos identificar francamente y sin duda múltiples focos ecogénicos que se disponen periventriculares y bilaterales. Aquí se los señalo francamente, ahí no hay pérdida. Ahora miremos esa corteza y miremos la disposición de esos giros. Podemos ver que son múltiples giros que se disponen de formas irregulares que ha perdido su arquitectura usual. Entonces estamos enfrente de datos de polimicrogiria.
Este es en un paciente. En este segundo paciente, los tres son estudios de ecografía. En una proyección sagital nosotros podemos ver que hay una afectación a nivel del cuerpo calloso. Miremos ese esplenio que está totalmente adelgazado y miremos la afectación a nivel de la rodilla. Esta rodilla se mira un poco irregular, entonces, y no tiene la morfología usual. Entonces, hay anomalías a nivel del cuerpo calloso. Y si nos vamos a fosa posterior, podemos ver que hay puntos ecogénicos o focos ecogénicos, a nivel de los hemisferios cerebelosos. En este caso de predominio en uno de estos hemisferios cerebelosos. Aquí podemos ver el cuarto, solamente para que se ubiquen en un plano coronal, y ambos hemisferios. Y miremos estos focos ecogénicos que se encuentran a este nivel ligados a calcificaciones. Aquí les comparto otro ejemplo del mismo paciente. Esta es una paciente de 35 años, la cual se presentó a una clínica radiológica para una ecografía control a las 24 semanas estacionales. Entonces, como forma de rutina. Durante el estudio, a la paciente se le practica una ecografía en el cual se identificó una ventriculomegalia, por el cual se indicó un estudio de resonancia magnética. Si miramos la ventriculomegalia que nosotros, o que en este caso el médico identificó en el estudio inicial, esta es una de las características que nosotros miramos si adelgaza importantemente el parénquima, condicionando un aspecto residual. Ya en el estudio tomográfico que se le practica posteriormente post-mortem a este paciente, podemos ver múltiples calcificaciones periventriculares que se disponen de forma periférica y bilateral. Entonces, miremos las irregularidades también a nivel de la corteza. Entonces, este paciente, si cumple datos o al final se le realizó un inmunoensayo en suero a la madre que tenía anticuerpos IgG e IgM positivos para citomegalovirus. Entonces, esta es una paciente más grande, esta es una paciente de 14 años de edad a la cual se realizó un estudio de tomografía identificando múltiples calcificaciones periventriculares. Seguimos el mismo patrón, solamente el grupo de edades de estos ejemplos es el que difiere. Ahora, estas las calcificaciones es dentro del sindrómico TORCH y ligado a citomegalovirus son los más frecuentemente reportados. Y en pacientes con citomegalovirus se reportan hasta en un 70 a un 75%, entonces miremos que sí es importante mencionarlos. No solamente los vamos a encontrar periventriculares, posiblemente los encontremos después de distribución difusa. Sí es una localización más usual, pero lo podemos ver también en afectación en la sustancia gris, hasta en los núcleos de la base. Entonces hay que tomar en cuenta que si nosotros miramos calcificaciones a nivel de los núcleos de la base, hay que pensar en otros agentes. Por ejemplo, hay que pensar en enfermedades metabólicas, hay que pensar en otras agentes antes de decir un diagnóstico, o dependiendo si nosotros tenemos una adecuada correlación clínica, imaginológica, no va a haber ningún problema. Ahora, nunca tenemos un abordaje clínico idóneo o que se nos proporcione, entonces hay que tomar todos los parámetros a considerar. Si nosotros tenemos anomalías de la sustancia blanca, que ya les había mencionado que era aproximadamente para el segundo trimestre y el tercer trimestre, estas afectaciones de la sustancia blanca pueden ser focales, irregulares o confluentes. Predominantemente van a ser posteriores, con prevalencia de la sustancia blanca periventricular y subcortical. Se puede extender hasta los espacios subcorticales. Aquí les comparto un ejemplo. Este es un estudio de resonancia magnética en una secuencia T2 ecodegradiente en el cual nosotros podemos evidenciar francamente cambios a nivel de la sustancia blanca periventricular de predominio a nivel anterior frontal, pero nosotros podemos ver que esto es difuso, es bilateral. Entonces, ¿es más marcado anterior? Sí, sí es más marcado anterior. Y podemos ver una leve dilatación del sistema ventricular. No es tan característico como toxoplasma, pero la dilatación del sistema ventricular sí es sustancial reportarlo. Entonces, miremos otro parámetro importante y es el patrón de giros que nosotros tenemos. Este patrón de giros no es normal y está aumentado, entonces sí podemos tener datos de polimicrogiria con este paciente. Creo que no les dije la edad, creo que es de 6 meses de edad.
Y miremos otro patrón en relación a la alteración de la sustancia blanca. Yo les había compartido que esta afectación principalmente era posterior. Aquí nosotros podemos ver que se encuentran los ventrículos y miremos que esta afectación de la sustancia blanca es de predominio posterior y se extiende hasta las áreas subcorticales. Entonces, esto es otro hallazgo importante que hay que considerar. Ahora, si nosotros, como ya les había comentado, hay afectación de la matriz germinal y por ende puede llevar a áreas de isquemia, podemos tener el desarrollo de quistes periventriculares o podemos tener desarrollo de quistes en las regiones temporales. Si afecta a las regiones temporales, generalmente pueden ser bilaterales y van a afectar el área anterior de los lóbulos temporales, como es el ejemplo de este paciente, tanto intraútero o un estudio control cuando el paciente ya tenía un mes de vida. Y podemos identificar francamente lesiones hiperintensas de aspecto redondeado que dan similitud a imágenes quísticas en ambos lóbulos temporales y miremos la amplitud a nivel del sistema subaracnoideo de forma bilateral y difusa. Entonces, estos hallazgos se corroboraron con el estudio control de un mes de vida, además de que podemos identificar alteraciones a nivel de la sustancia blanca. Miren los cambios a nivel de la sustancia blanca que están relacionadas con este paciente. Si nosotros tenemos un paciente con afectación de la sustancia blanca y tenemos quistes en las regiones temporales, es altamente, no van a errar al decir que están frente a un paciente que esté cursando o cursó con una infección por TOSH ligada a citomegalovirus. Entonces, ¿por qué? Porque hay afectación y necrosis ligadas a áreas de hemorragia de la matriz germinal. Entonces, aquí les comparto otro ejemplo rápidamente. En este paciente hay varios hallazgos que hay que tomar en cuenta. Si nos vamos de mediana lateral, nosotros podemos ver identificar claramente la dilatación del sistema ventricular de predominio a nivel de los cuernos posteriores. Si nosotros somos un poquito más auciosos, vamos a ver que hay unas bandas hipointensas intraventriculares a nivel del cuerno posterior izquierdo, que lo podemos ejemplificar claramente en este estudio inicial. Este fue el estudio inicial, y además imágenes quísticas periventriculares. Hay una leve alteración a nivel de la señal periventricular, en el que hay una atenuación, una intensidad de señal baja, ligadas a calcificaciones y una alteración de la sustancia blanca a nivel frontal. Entonces, el patrón de giros de todo está alterado. Entonces, desde ahí vamos haciendo una marcha. Ya después, en el estudio que se le hace a este paciente post-mortem, se identificó que el perímetro cefálico de este paciente era de 27 milímetros, de 27 centímetros. Entonces, desde ahí ya estoy viendo anomalías. Es un cerebro pequeño. Las entidades que nosotros acabamos de ver en el estudio que se hizo intraútero, nosotros las ejemplificamos. Por ejemplo, estos septos que se encuentran intraventriculares son más francos de visualizar en el estudio control. Y además de las calcificaciones periventriculares cercanas al asta anterior del ventrículo izquierdo, nosotros podemos ver una banda de calcificaciones a nivel del cuerno posterior del ventrículo derecho. Entran francas de identificar con el estudio anterior. Entonces, estos son parámetros que hay que tomar en cuenta. No sé si se fijaron todos, pero también hay un pequeño nivel que se forma a nivel posterior, a nivel de ambos cuerpos y a nivel de ambos cuernos posteriores, y esto está ligado a restos hemáticos. Entonces, miremos que hay varias injurias que están relacionadas con este paciente. Ahora, rápidamente, sobre el virus del herpes simple, se los quise incluir porque hay varios hallazgos de la sustancia blanca que hay que considerar, y van a ver la diferencia de los pacientes en el adulto a comparación con un paciente pediátrico. Por ejemplo, este paciente, solamente de los datos generales, este virus, es de la familia Herpes viridae. La forma de adquisición de la enfermedad es por medio de las superficies mucosas. Entonces hay una interrupción de la piel infectada, llega a las terminaciones nerviosas sensoriales, y la característica de este es que permanece latente por toda la vida una vez que se adquirió la enfermedad, afectando los ganglios de la raíz dorsal. De ahí que estos pacientes van a permanecer latentes siempre. Tanto el tipo 1 como el tipo 2
están relacionadas a infección neonatal, entonces hay que tomarlos en cuenta. Y se va a manifestar en 1 de cada 3.000 a 10.000 nacidos vivos. Entonces es mucho menos frecuente que el anterior, que era de 0.5 a 1.3. Son 1.500 casos reportados solo en Estados Unidos. Se dice que el 85% de los casos, la ruta más frecuente de infección va a ser el tracto genital materno. Entonces la infección es más frecuente que se adquiere durante el parto. Solamente un 5% de los casos de herpes simple van a ser intrauterino. Entonces miremos que la mayor parte de los pacientes, la infección va a ser durante el parto. Ya las minorías van a ser el restante. Ahora, según las manifestaciones clínicas, nosotros podemos tener 3 estirpes diferentes. El 45% que van a estar ligadas a alteraciones a nivel de la piel, los ojos y la boca, y que esta es la mayoría, que pueden, dependiendo, si no se trata a tiempo, puede progresar y causar una enfermedad diseminada. Un 30% que vamos a tener ligadas a anomalías del sistema nervioso central, que en esto vamos a tener grados variables de entidades, por ejemplo, encefalitis, convulsiones, letargo, irritabilidad y temblores, y la encefalitis la podemos ver con estudios de resonancia magnética, especialmente con estudios de difusión, y la diseminada, que es la forma más grave de la enfermedad, con un 25% de los casos sintomáticos, ahí me salté, de los casos sintomáticos, que de estas pueden evolucionar a la muerte, y las afectaciones del sistema nervioso central pueden llevar a parálisis cerebral, a epilepsia o retraso del desarrollo. Entonces miremos que las manifestaciones en estos pacientes sí van a ser importantes si no se trata a tiempo. Ahora, de los estudios iniciales, generalmente los estudios de ecografía inicial van a ser normales. Entonces, pasado una semana de vida, lo ideal es hacerle control a ese niño. Y los controles, si hay sospechas de transmisión por herpes simple o ya está confirmado y queremos ver si hay afectaciones, son por resonancia magnética. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver edema, vamos a ver grados de restricción en la difusión en esos encefalitis aguda, y vamos a tener grados variables de hemorragia. Puede haber o no puede haber hemorragia, que al final, ¿qué es lo que va a causar? Una destrucción severa al parénquima cerebral. Entonces, todos estos parámetros son muy importantes al momento de caracterizar esto. De las manifestaciones clínicas, de las manifestaciones o de los hallazgos imagenológicos que nosotros tenemos, podemos tener una sustitución del parénquima por imágenes quísticas, que ya les voy a hablar un poquito sobre la encefalomalacia, ventriculomegalia, calcificaciones. Estas calcificaciones son dispersas, tienen un poco de similitud a toxoplasma, porque son calcificaciones de distribución difusa, y podemos tener hidrocefalia. Microcefalia. Entonces, a diferencia de una encefalitis herpética en un adulto, en el cual hay predilección específicamente por los lóbulos temporales y la corteza insular por la afectación del ganglio de Gasser, nosotros en el paciente pediátrico no va a estar ligado específicamente a esa área. Entonces, en el paciente pediátrico la afectación va a ser difusa. Puede llegar a afectar la sustancia blanca, puede afectar la corteza, puede afectar los ganglios basales. En una minoría de los casos vamos a tener afectación del tronco encefálico o del cerebelo. Entonces, hay que tomar en cuenta, es menos frecuente, pero pueden haber. Entonces, hay afectación tanto supra como infratentorial en estos pacientes. Puede haber irregularidad del parénquima y podemos tener un realce meningio, que lo podemos ver en esos estudios de resonancia magnética más francos, porque aún con estudios de tomografía contrastados, esos realces no son tan fáciles de identificar. Entonces, por ejemplo, aquí les comparto un paciente, un feto de 33 semanas gestacionales. Es el mismo estudio en una proyección axial y en una proyección coronal, en una secuencia T2 eco de gradiente, en el cual evidenciamos francamente múltiples cavidades de diversos tamaños. Ustedes miren que quieren diferentes tamaños, separados por tabiques.
Entonces, miremos la disposición de estos tabiques que no tienen un orden específico y son múltiples tabiques que afectan tanto la sustancia blanca como la sustancia gris. Entonces, y es de distribución difusa y bilateral. Entonces, aquí estamos enfrente de una encefalomalacia severa, al menos en este paciente. ¿Por qué va a ocurrir esto? Al final va a ser secundaria a una afectación de la circulación anterior, principalmente dada por la arteria cerebral anterior y la cerebral media. Generalmente la circulación posterior no se ve afectada y hay un reblandecimiento del tejido cerebral que posteriormente lo que va a haber una reabsorción del tejido necrótico y formación de estas imágenes quísticas, separadas por tejido glial, que este sería un tejido glial cicatricial. Entonces, esta es una de las características más importantes en estos pacientes. Este es uno de los grados más severos, pero lo podemos ver en diferentes grados de severidad. Ahora, en un estudio de resonancia magnética, ya les había mencionado que estudios de difusión son muy importantes para ver estos grados de restricción que nosotros podemos ver en estos pacientes con encefalitis. Miremos que hay una afectación difusa y bilateral que afecta áreas tanto de la corteza, de forma bilateral, tanto en regiones anteriores como circulación o territorios posteriores. Y en un estudio control que se le realiza a este paciente, meses después, lo que vamos a ver es esas áreas secuelares en estas secundarias a ese grado de encefalitis, estas imágenes quísticas que son secuelares a la injuria que tuvo ese niño o ese paciente. Y rápidamente, para que terminemos, vamos a hablar sobre Zika. Con Zika ha habido diferentes aspectos que hay que tomar en cuenta, porque ha causado mucha discordia en estos últimos años, y más para el 2016. El virus del Zika es intensamente neurotrópico. Este es uno de los parámetros más importantes. Por tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a dirigir a las células progenitoras neuronales, que conducen o van a llevar a un cuadro más severo de anormalidades del sistema nervioso central. No va a ser tan característico las otras índoles, por ejemplo, afectaciones intraabdominales, como las otras entidades, no es tan frecuente, pero como es bastante neurotrópico, la afectación al sistema nervioso central es muy importante. Y los otros órganos se van a ver un poco respetados. El virus va a afectar cualquier momento del ciclo intrauterino, tanto primero, segundo como tercer trimestre. Entonces y las manifestaciones van a estar ligadas a estos. El nombre de Zika proviene del bosque de Zika en Uganda. Entonces, este fue aislado por primera vez en 1947. Unos 3 o 4 años después ya se diagnosticó el primer caso. Y primero estaba confinado a áreas cercanas al Ecuador, específicamente a bandas cercanas a África, y posteriormente con los años ha ido modificando su localización. Entonces es un flavivirus transmitido por un artrópodo. En este caso es el Aedes, es el mismo que transmite el virus del dengue, pero también el Aedes, no solo a aegypti, también el africanis y otras Aedes están relacionados con el virus del Zika. Como ya les había comentado, en 1952 fue el primer caso, pero se aisló antes, y estaba suscrito a este margen. Ya para el 2016, con la afectación que hubo ya en el Caribe, ya en las Américas, se consideró emergencia de salud pública y estaba regado principalmente con los cuadros de afectaciones del sistema nervioso central, principalmente microcefalia. Entonces, en las mujeres embarazadas podía llevar a restricción del crecimiento intrauterino, secuencias neurológicas graves y otros agentes importantes. Se estima que el 80% de las infecciones por Zika son asintomáticas, el 80%, solamente una minoría pueden debutar con manifestaciones clínicas. Y generalmente lo que pasó en aquel momento es que la enfermedad pasaba en estadios o era subdiagnosticada. ¿Por qué? Porque las manifestaciones clínicas en estos pacientes eran muy parecidos a otras entidades, por ejemplo, dengue o por ejemplo chikungunya. Entonces, como estas manifestaciones eran muy cercanas, entonces se podía subdiagnosticar la enfermedad. Entonces, Zika no respeta, puede transmitir la enfermedad en cualquiera de estos, tanto primero, segundo como tercer trimestre.
siguiendo el mismo cuadro. El más importante es el primer trimestre de todas estas. ¿Y por qué? Porque va a estar ligado a algunos acontecimientos en relación al desarrollo o cómo se transmite, en este caso, la infección. En el sistema circulatorio o en este sistema útero-placentario es el que va a servir de protección al feto. Una vez que ya está establecido que aproximadamente es a las 12 semanas gestacionales, este es el que va a fungir para poder, a nivel de la placenta, es el que va a fungir para poder dar esa protección. Hay una hipótesis. Esta hipótesis lo que plantea que el interferón 3 que se encuentra a nivel de la placenta, especialmente en el sincitio trofoblasta, es el que va a fungir, y es el que se va desarrollando francamente ya el tercer trimestre, es el que va a fungir como protector contra el Zika. Entonces, esta proteína es la que va a evitar que haya un contagio al tercer trimestre por maduración. Entonces, de este sincitio trofoblasto. Entonces, si nosotros tenemos un trofoblasto maduro o un trofoblasto inmaduro, es el que me va a desarrollar o me va a llevar a que el niño se contagie. Entonces, un trofoblasto inmaduro en el primer trimestre es el que va a hacer o que no va a impedir a que el niño adquiera la enfermedad, a diferencia de un trofoblasto maduro en el cual están las proteínas interferón 3, es el que me va a servir para proteger al feto de la infección. También va a estar relacionado si es una primera infección o una infección secundaria. No es lo mismo los casos en aquellos pacientes que no tenían una inmunidad establecida, por ejemplo, una mujer en el 2016 que no tenían una inmunidad en esos pacientes, por eso los casos de microcefalia fueron más severos que los casos que se diagnostican hoy día, que ya hay una inmunidad establecida. Ese es otro factor importante. De los hallazgos de imagen, hay que evaluar que puede causar microcefalia, ya los había mencionado, atrofia cerebral, ventriculomegalia, quistes subependimarios y malformaciones del desarrollo cortical. Estos son los más importantes y los más llamativos en estos pacientes van a ser la microcefalia. Entonces, podemos tener afectaciones igual que el citomegalovirus de fosa posterior, podemos tener hipoplasia cerebelosa, vermiana o una cisterna magna prominente. Miremos que son hallazgos que ya los vimos en citomegalovirus, por eso se los recalco. Entonces, en estos pacientes podemos tener también alteraciones a nivel del cuerpo calloso, lo podemos ver adelgazado, digenésico, hipoplásico, o en este caso hasta ausente. También son características que nosotros miramos en citomegalovirus. Ahora, solamente rápidamente para que terminemos, hay unos hallazgos de imagen que preferí ejemplificárselos con estos casos. ¿Por qué? Porque nosotros miramos que la cabeza de estos niños es bien característica. Este es un estudio del mismo niño, entonces en una ventana de hueso, un localizador sagital y una de parénquima, en esas dos últimas en un plano axial. Y en esta podemos ver la forma características que tiene a nivel occipital y la unión de estas áreas parietales. Entonces, el choque de estas áreas parietales son las que me van a dar esa forma característica. La amplitud a nivel frontal, esa área de aplanamiento occipital y la interposición de estos huesos parietales que me van a dar esa forma característica de la bóveda craneana. Entonces ya podemos ver en la adquisición, en la ventana de hueso, podemos ver focos hiperdensos que van a estar relacionados con calcificaciones y estas características de la disposición que nosotros ya vimos de la estructura ósea de este paciente. Miremos estas calcificaciones. Estas calcificaciones principalmente son de localización córtico-subcortical y nosotros las podemos ver aquí. Entonces, a diferencia de las otras, por ejemplo, toxoplasma eran corticales, estas son córtico-subcorticales de distribución difusa y bilateral. Ahora, en estos pacientes los podemos ver no solamente a nivel del parénquima, también los podemos ver, por ejemplo, aquí que los podemos ejemplificar bien. Este es otro estudio de otro paciente siempre haciendo énfasis en relación al estudio anterior, por tiempo no lo voy a caracterizar. Y estas calcificaciones les quería hacer énfasis que no solamente afectan el parénquima, también las podemos ver que afectan los ganglios basales, pueden afectar las regiones talámicas, entonces hay que tomarlas en cuenta que son de distribución difusa.
Y rápidamente, este solamente es un ejemplo, el estudio se hizo secuencial en un paciente de 32 semanas gestacionales, en un feto, es tanto en una proyección sagital y una proyección axial, en el cual vamos a ver una microcefalia evidente, con pérdida del volumen sustancial, hay una dilatación del sistema ventricular, que posteriormente se le realizó controles a este niño. Ese era a las 32 semanas. Después se realiza un control 2 semanas después al paciente, en el cual la dilatación de ese sistema ventricular es más llamativo y se hace más evidente con adelgazamiento de ese parénquima. Entonces tenemos un aspecto residual de ese parénquima que sí va a afectar al final a ese niño. Y posteriormente, ya cuando nace, se le realiza control. Miremos la arquitectura característica de esta bóveda craneana, que es muy similar a los ejemplos anteriores. La dilatación del sistema ventricular. Miremos estos cuernos temporales que se ven afectados, tanto de los cuernos anteriores como los cuernos posteriores también. El adelgazamiento del parénquima y la amplitud del espacio subaracnoideo que se encuentra a este nivel. Entonces, todos estos son parámetros que hay que tomar en cuenta al momento de caracterizar. Y como forma de resumen, solamente les coloco los hallazgos más importantes de todas las revisiones que hice. Este es de un cuadro sinóptico en el cual ejemplificaban las principales infecciones del sistema nervioso central. Yo les caractericé las que ejemplifiqué en el temario de hoy. Entonces, y solamente hago énfasis en los parámetros más importantes que les hice énfasis, por ejemplo, la coriorratinitis con toxoplasma, las calcificaciones, cómo son en las diferentes enfermedades, y lo quieren buscar como repaso después. Por ejemplo, son gruesas y difusas, citomegalovirus son punteadas periventriculares, ya les había explicado por qué, por el daño de la matriz germinal. Herpes, ya les había mencionado que también pueden ser gruesas, y Zika, estas calcificaciones son gruesas y de disposición córtico-subcortical. Entonces, este es uno de los parámetros más importantes que hace énfasis casi todas las revisiones en relación a Zika. Estas son parte de las bibliografías consultadas, no sé si tienen alguna consulta.